Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, que hayan podido descansar. Recuerden que anoche también tuvimos clase, todas las clases quedan grabadas para que ustedes entonces puedan volver a retomar, puedan volver a conocer lo que se ha venido trabajando. Ayer estábamos hablando de lo que era la clasificación del trastorno del espectro, veíamos entonces tres aspectos fundamentales. Primero, que recuerden que en el nivel uno que los tres niveles de apoyo son solo apoyo, no reflejan el nivel de autismo que tenga una persona. Eso a veces suele confundirse, es decir, no es que una persona con autismo grado uno tenga menos autismo que una persona de grado 3, no. Es el mismo espectro, solamente que estamos hablando de los niveles de apoyo que una persona requiere en la vida cotidiana. Entonces mencionábamos en esa clasificación diagnóstica algunos aspectos clave que debemos tener en cuenta y es, por ejemplo, en la comunicación social y en los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Al hablar de esto, me refiero que las personas con grado uno van a tener mejores mejor adaptación en lo que es el entorno, por ejemplo, social. Lo logran hacer incluso sin, pues sin un apoyo adicional, pero que cuando tienen el apoyo adicional les va mucho mejor. Mientras que en el grado 3 veíamos entonces pues el caso de Ana, que era la paciente que le estaba, pues que leímos, y luego vimos el paciente de 27 años, que ya era una persona con autismo, grado 3 que era no verbal. Eso es muy importante tenerlo presente porque a veces las personas suelen confundir dos niveles de apoyo con niveles de gravedad de autismo o profundidad en el autismo. No es que tengan el autismo profundo, no. Estábamos hablando, y de hecho ayer llegamos hasta esa parte, ya les voy a compartir la pantalla, de lo que era principalmente los criterios diagnósticos. En cuanto a los criterios diagnósticos, nosotros tenemos entonces que el criterio A y el criterio B son los que nos van a permitir mostrar lo que ya hemos visto en los niveles de apoyo que se necesita. Criterio A, recuerden, de deficiencias que son persistentes en la comunicación y que deben estar en diferentes contextos. No es que en la casa sí lo tenga y en el colegio no, no, en todos los contextos. Y tenemos el patrón B, que es donde íbamos y es el que voy a explicar. Aunque son los que más utilizan, criterio A y criterio B, pues de hecho pues es el grueso del diagnóstico del trastorno del espectro, pues no son los únicos que nosotros debemos tener en cuenta. En el criterio B ya estamos hablando de las estereotipias, de lo que son los intereses restringidos, de esa parte de las conductas que de pronto pues se enmarcan en movimientos, que se enmarcan en acciones, que se enmarcan también en una frecuencia que es más intensa. Entonces, cuando nosotros hablamos del criterio B, hablamos que son acciones o que son formas de pensar que se repiten mucho o que son muy intensas, que son muy específicas y que al menos debe cumplir dos de los siguientes puntos que ahí nos están relatando. Entonces nos dicen que primero tenemos movimientos repetitivos y un uso repetitivo de objetos o un uso repetitivo incluso también de lo que son las palabras, lo que ya hemos mencionado, que es la ecolalia. Entonces ahí es donde la persona puede repetir una frase o puede repetir lo que la otra persona dijo, el interlocutor dijo, que yo les explicaba ayer que era muy común, por ejemplo, que es en niños más pequeños y que la ecolalia iba menguando a medida que la persona iba creciendo, algunos incluso ya de adultos todavía mantienen presente esa parte de la ecolalia, pero que en general disminuye con el tiempo o no se hace tan marcada. Entonces, acá está la parte de las estereotipias. Las estereotipias pueden ser
motoras, pueden ser vocálicas, incluso en muchos casos, y la parte de la ecolalia que pues ya se las acabo de explicar. Algo importante es que debe tener al menos dos de esos cuatro puntos. Ese es el primer punto. El segundo punto es una necesidad de rutinas o una inflexibilidad a los cambios. Entonces hay una resistencia a que las cosas cambien. Acá la persona se va a enojar si algo cambia de lugar o si la rutina, por ejemplo, se altera, si se va un poco. Entonces, por ejemplo, ir al colegio por otro camino, que es el ejemplo de hecho que les di en un paciente. Acá es muy importante tener en cuenta que les genera gran angustia y que de hecho en esa insistencia por la monotonía, esa insistencia excesiva de pronto por esa inflexibilidad de rutinas y patrones, es donde desemboca en muchos casos a crisis a nivel emocional. Una pregunta que me hicieron una vez en clase que me parece fundamental era que me preguntaban, bueno, ¿cómo saber, y eso pues ya lo habíamos hablado, cómo saber si es una crisis emocional o es una crisis por sensibilidad? Y que de hecho pues una de las crisis más frecuentes que aparecen en el trastorno del espectro es por esa misma inflexibilidad en las rutinas. Recuerden que los niveles de apoyo son los que nos dicen qué tanto le va a afectar a la persona esa resistencia a los cambios. Entonces, si es grado 3 es mucho más factible que necesite unas rutinas mucho más estructuradas que en un grado 2 por ejemplo, o comparándolo con un grado 1. Entonces, importante tener en cuenta ese segundo, que es una necesidad de rutinas, una resistencia a los cambios. Ya luego tenemos en el factor 3 lo que son los intereses muy intensos o intereses que son muy específicos. Acá la persona entonces va a tener un interés muy fuerte por un tema o un interés muy fuerte por incluso algún objeto en particular, que puede ser cualquiera. Hay también un mito que debemos derribar y es que a veces las personas piensan que el tema de interés siempre van a ser los dinosaurios o siempre van a ser eh, todo el sistema solar. No. Hay intereses diferentes como personas en el mundo. Incluso han existido personas con autismo que tienen intereses que de pronto suelen ser muy inusuales. De hecho, tuve un paciente que era pequeño, realmente tenía 5 años, pero su interés, que era muy rígido, muy inflexible y de mucha intensidad, era todo el cableado de aireado pues como del sistema de aire acondicionado y los ventiladores. Entonces miren que pues es un tema que de pronto no es típico. Usualmente la gente suele asociar que la persona con autismo tiene un interés inflexible en dinosaurios. Eso realmente también es un mito. Sí, obvio, los dinosaurios son sumamente interesantes y muchas personas con autismo tienen ese tema de interés, pero que no solamente lo podemos sesgar a ese tema. Hay tantos temas, como les digo, como personas en el planeta. Y que también está la parte de que puede hablar todo el tiempo de eso. Entonces, si nosotros analizamos tanto el patrón A como el patrón B, se relacionan. Recordemos que el patrón A era una comunicación que era restrictiva, una comunicación social que no era tan exitosa, pero acá también volvemos a hablar de lo que es la intensidad. Entonces, muchas veces, como hay una preocupación excesiva por ese tema o por objetos, a veces no, o va a se va a relacionar con el patrón A, porque pues no permite al interlocutor poder hablar de pronto o hacer preguntas sobre ese tema. Y luego tenemos otro punto, que es el cuarto. Recuerden que son dos de esos cuatro puntos que deben cumplir como criterios. Hay personas que cumplen todos los cuatro, hay personas que solo cumplen tres y está bien y clasifica para el patrón B. Si cumple solamente un patrón, por ejemplo, movimientos y utilización de objetos, no cumple con el criterio, porque recuerden que el límite son dos, al menos dos de esos cuatro. Y en el punto cuarto son reacciones inusuales a estímulos sensoriales, es decir, la hiposensibilidad o la hipersensibilidad. Entonces, es la persona que se tapa los oídos cuando hay un sonido que otra persona de pronto lo percibe como
normal o es la persona que de pronto busca o evita ciertos olores. Recuerden que entonces no solamente es buscar, sino también evitar. Buscar hiposensibilidad, una búsqueda continua, y la otra parte es la hipersensibilidad, que sería pues evitarlo, que puede ser por cualquier modalidad sensorial, que esto pues realmente es muy importante hablarlo, no solamente es el tema de los sonidos, puede ser cualquier modalidad. Hay personas que solo tienen hipersensibilidad auditiva, hay otros que tienen auditiva, visual, táctil, hay personas que tienen sensibilidad en todos los procesos sensoriales. Entonces, acá es importante hablar que se debe especificar la gravedad actual. Entonces, la gravedad se basa en ese deterioro en la comunicación, se basa en ese deterioro en los patrones restrictivos y del comportamiento que se han restringido, es decir, los niveles de apoyo que la persona requiere en su vida cotidiana. Hay una frase que me gusta mucho cuando terminan los videos y es entenderlo. No entenderlo no sirve como excusa. Ese es un ejemplo de cómo podrían ser los comportamientos restrictivos y repetitivos, que puede ser la parte más sutil. Recuerden que hablamos entonces de lo que son los niveles de apoyo que necesitan. Hay personas que tienen una alineación, hay otras personas que no. Entonces no podemos tampoco generalizar porque algo que ya hemos mencionado es que el perfil del autismo es un perfil muy eh, diferente en cada una de las personas. No solo debemos tener en cuenta los criterios A y los criterios B, recuerda que igual pues son importantes en el trastorno del espectro. Algo importante es que también tenemos el criterio C. El criterio C es que los síntomas deben estar presentes desde la infancia temprana. ¿Qué significa esto? Que los síntomas del autismo aparecen desde que la persona está muy pequeña, aparecen desde esas manifestaciones en la primera parte del neurodesarrollo. Obviamente a veces no se van a manifestar claramente, sino hasta que de pronto esa persona supera esas capacidades o empieza a tener capacidades muy limitadas en cuanto, por ejemplo, la socialización, donde a veces, pues obviamente las demandas sociales aumentan. Cuando, por ejemplo, cuando ya llegan al jardín de niños o cuando ya llegan a básica primaria, pues al colegio, donde ya todo el tiempo tiene que estar en grupo o todo el tiempo va a tener que estar compartiendo con personas de su edad. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta porque pues muchas veces olvidamos que deben estar presentes durante todo el tiempo. Un ejemplo, si nosotros tuviéramos este paciente, y acá ya les voy a mostrar el paciente que trabajábamos ayer, si nosotros estuviésemos trabajando con este paciente, que era el adulto de 27 años, si nosotros trabajáramos con este paciente y esto, por ejemplo, en cuanto a los comportamientos observados durante toda su infancia, no estuvieran, es decir, si por ejemplo la comunicación solo fuera desde que está de 15 años, supongamos, y en este momento tiene 27, y que el desarrollo temprano, por ejemplo, tuviera unos hitos motores completamente típicos, que el balbuceo de pronto sí lo tuvo, es decir, que toda esa parte del desarrollo temprano estuviera estable, estándar, ahí pues dejamos de sospechar, así el motivo de consulta sea esta parte, ahí dejamos de sospechar de un autismo, porque siempre, siempre deben estar presentes desde el proceso de neurodesarrollo, desde que el niño está pequeño. Acá también debo hacer una acotación y es que tengamos en cuenta que pues está ya y que recuerden que este paciente pues era un nivel 3 no verbal, entonces la profundidad de las dificultades van a ser mucho mayores. Pero diferente fuera que fuera un nivel 1, me voy a devolver acá. Entonces, para que revisemos el nivel 1 de autismo, donde, por ejemplo, acá en los antecedentes del desarrollo del lenguaje, la conducta social temprana y la parte del desarrollo psicomotor,
pues estuviera todo típico. Supongamos que el paciente no tiene 9 años, sino que tiene 15 años. Entonces, sí, acá yo veo que estaba bien, que tenían buen control de esfínteres, que las primeras palabras no fueron a los 18 meses, sino que fueron en un proceso típico y que luego fue una involución. Ahí yo no sospecho de un autismo. Ahí yo ya empiezo a buscar otro tipo de perfil diagnóstico porque acá deben estar presentes desde que la persona está pequeño, desde que la persona está a temprana edad. Como les digo, a veces no se manifiestan completamente, sobre todo en los niveles de pronto de apoyo donde es un grado número uno, donde pues no requiere tanto apoyo, pero sí al menos que la persona empiece a mostrar pues dificultades en la socialización, que es como lo más marcado. También ese criterio también es fundamental. Nosotros no solo debemos mirar criterio A y criterio B, lo que les mencionaba. Acá un ejemplo para ya terminar con ese criterio C. Es un niño que desde bebé no responde a su nombre, o es el niño que no responde de forma consistente al nombre. Recuerde que esto pues hace parte de los signos de alarma. Es el niño que no señala de pronto para pedir cosas o no juega con los demás o nunca jugó con los demás o sí jugaba pero prefería el juego en solitario, aunque de pronto puede que no se haya notado hasta los 3 4 años. Tenemos el criterio D, que son esos síntomas que causan un impacto que pues viene a ser significativo en todas las áreas de la vida de la persona, entonces en lo social, en lo laboral, en otras áreas que pues se requieren para poder tener una buena calidad de vida. Entonces acá tiene que ver con que las características no solo son diferentes a las personas neurotípicas, sino que ya son características que van a afectar pues su calidad de vida. Entonces afectan el funcionamiento diario de la persona. Es la persona que tiene dificultades de pronto para hacer amigos en el trabajo, ya es adulto, y que le cuesta adaptarse en el trabajo, que le cuesta de pronto manejar los cambios o cuando los entornos son muy tambaleantes, muy cambiantes y que al fin y al cabo pues como le genera ansiedad, porque recordemos que también la parte emocional está, que como le genera ansiedad, esto va a afectar pues su bienestar y va a afectar también su proceso de desarrollo. Y en el criterio tiene que ver con que las dificultades no se explican por una discapacidad intelectual o no se explican por un retraso global del desarrollo. Recuerden que aunque en el autismo concomita también con discapacidad intelectual, con ese retraso del desarrollo intelectual, pues no se van a explicar la sintomatología por el otro factor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque, que aunque una persona eh, pueda tener también pues una discapacidad intelectual, recuerden que esos no son pues mutuamente excluyentes. El diagnóstico de autismo solamente se va a hacer si hay características nucleares o si hay características propias del autismo que no se deben únicamente a ese otro trastorno, que en ese caso sería un desarrollo de la capacidad intelectual. Entonces es muy importante. Personas con autismo pueden tener también otras condiciones que ya hemos hablado. En este caso es común que también estén en un trastorno del desarrollo intelectual, no son mutuamente excluyentes. En este caso, el autismo sí puede concomitar. El que no puede concomitar es un trastorno de, pues, un TDAH o un trastorno específico del aprendizaje. Ellos no concomitan con una discapacidad intelectual. Pero en el autismo sí, entonces, aunque se pueden dar dos diagnósticos, aunque el autismo se da con otras condiciones comórbidas, para dar un diagnóstico de trastorno del espectro autista solo se da si los síntomas del autismo están claramente presentes por sí mismos. Es decir, si estos otros criterios, junto con el A y junto con el B, pues están allí. Y yo les mencionaba algo que es muy importante y es que para poder entender el componente de la nueva actualización diagnóstica que hizo el CIE. El CIE es de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Ya estamos en la edición 11, ya no se usa el CIE 10. De hecho, si ustedes comparan, ya les voy a mostrar un comparativo.
Si ustedes comparan lo que es el CIE 10 al CIE 11, hay un cambio completo, casi equiparándolo al cambio que hubo del DSM-4 al DSM-5. Les voy entonces a mostrar cómo es el cambio de autismo del CIE 11, perdón, del CIE 10 al CIE 11, que es un cambio amplio, bastante amplio. Le busco una imagen comparativa, que lo que quiero es que ustedes vean acá. Bueno, me salen comparativas son del DSM. Bueno, pero si por ejemplo buscamos acá, CIE 10, autismo, ya les voy a mostrar. Miren que por ejemplo, en el CIE 10 tenemos autismo infantil, síndrome de Rett, recuerde que el síndrome de Rett ya no hace parte de la clasificación, otros trastornos desintegrativos, síndrome de Asperger, autismo atípico, otros trastornos generalizados del desarrollo, trastorno generalizado del desarrollo inespecífico o no especificado y trastorno hiperactivo con discapacidad intelectual y los movimientos estereotipados. Eso era una comparativa pues del CIE-10 con el DSM-4, que ya no estamos en el DSM-4, pero para que ustedes vean, solamente fijémonos en esta parte. Y si yo me voy nuevamente a la diapositiva y miro cómo está el CIE 11, miren que ya no está la otra clasificación, desaparece por completo el síndrome de Rett, ya no está el síndrome de Rett, pero sí hay una clasificación que habla de trastorno del espectro, similar a lo que tenemos en el DSM-5 y el DSM-5-TR. Lo que cambia, miren que la diferencia es muy abismal. Ya no tenemos entonces estos, ya el síndrome de Asperger ya se fusiona, otros trastornos generalizados del desarrollo pues ya no se nombran acá, ya no se habla de autismo atípico, de autismo infantil puro, que antes era llamado así, sino que la clasificación cambia en cuanto a esta parte, que son, por ejemplo, trastornos del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual, es decir, acá podríamos compararlo, equipararlo con el nivel uno, con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje y así sucesivamente hasta ya tener, por ejemplo, este y que tiene que ver con otros trastornos del espectro del autismo, que igual, a diferencia del DSM, acá sí tenemos de pronto la persona que no entra en esa clasificación diagnóstica como tal. Esta es una comparativa entre lo que es el CIE 11 y el DSM-5, que como les digo, igual tienen el componente de, pues del trastorno del espectro, el nombre y los niveles de apoyo que son sumamente importantes, que igual ya los habíamos trabajado el día de ayer. Vamos a hablar de los 5 pilares fundamentales que nosotros debemos tener muy presentes para el diagnóstico del trastorno del espectro. Nosotros no podemos obviar nunca lo que es la cognición y la rigidez, el perfil sensorial, cómo es la comunicación, cómo es la conducta y cómo es también esa parte de las habilidades a nivel social. Entonces, recuerden que nosotros no debemos solo hacer una lista de chequeo y decir cumple, no cumple, cumple, no cumple, eso no es un diagnóstico correcto. A veces se cae en ese error tan grande de solo cumplir criterios y ya no. Hay muchas personas con diagnóstico de trastorno del espectro sin que tengan diagnóstico del espectro y luego se han evaluado nuevamente y uno se da cuenta que realmente, pues el hecho de que cumpla uno o dos componentes del criterio no tiene que ver con autismo. A veces hay personas que piensan que toda persona que tiene estereotipias es autismo. No. Debemos mirar bien, analizar con lupa clínica esa parte de los trastornos del DSM que está en el DSM y en el CIE
DSM-5, TRS-11 y evaluar cómo son esos aspectos. Entonces, por ejemplo, cómo es la cognición y cómo es la rigidez en el pensamiento. Si tiene un pensamiento concreto, si tiene un pensamiento preciso, si hay dificultades en la abstracción. Recuerden que eso no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Cómo es, por ejemplo, ese pensamiento centrado en lo que son los detalles. Si hay un pensamiento centrado en los detalles, que recordemos que tiene que ver con esa teoría que nos propone Yura Fritsch sobre la teoría de la coherencia central debilitada. Si la persona tiene dificultad para hacer inferencias, para comprender de pronto esos mensajes que no están explícitos en una conversación, y si tiene dificultad para comprender bromas, chistes, ironías, sarcasmos. A medida que va pasando el tiempo, a medida que la persona se va adaptando al entorno social y que va teniendo pues más contacto con pares y con adultos, pues la persona va mejorando significativamente en comprender chistes, en comprender sobre todo, por ejemplo, los dichos populares, pero que igual también debemos analizarlo con pruebas neuropsicológicas. Recording in progress. Y acá llegamos a una parte fundamental y es principalmente lo que son los apoyos visuales, que ya pues en algún punto también lo habíamos mencionado, que recuerdan que igual son apoyos aumentativos alternativos de la comunicación. Entonces, ¿qué nos permiten los apoyos? Los apoyos nos permiten estructurar esas rutinas, permiten estructurar lo que son las actividades, permiten también anticipar. Entonces, esos apoyos visuales pues, a través de pictogramas y a través de otras estructuras que ya les voy a mostrar, nos permiten también tener o mejorar ese seguimiento de instrucciones, permiten también aumentar esa autonomía a la hora de tomar decisiones, conocer qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir, organizar el espacio, apoyar la estructuración y la comprensión del lenguaje. De hecho, también funcionan bastante bien para lo que es la regulación de la conducta y la regulación de las emociones. Hay varios tipos de apoyos. No solamente está el sistema PECS, hay varios, por ejemplo, horarios visuales, que son eh, aspectos que nos sirven para anticipar la rutina en la vida cotidiana, entonces como la secuencia de actividades con imágenes, qué va a pasar después de las 7, por ejemplo, qué va a pasar después de la clase de 9. Ayuda muchísimo con la secuencia de pasos, ese es otro tipo que nos ayuda a cómo lavarse las manos, cómo vestirse, enseñar habilidades o rutinas, los tableros de elección, por eso les mencionaba aquí atrás, que aumentan esa autonomía a la hora de tomar decisiones, porque permite fomentar la autonomía a través del el sentido de que, pues, si va a elegir A o va a elegir B, las historias sociales, que son narraciones ilustradas de situaciones de tipo social, que lo prepara, pues, para eventos a nivel social o contextos. El semáforo o las escalas de semáforo, que son más de corto emocional, entonces por eso se habla de semáforo, verde, amarillo, rojo, para las emociones o la conducta, que regula el comportamiento y las emociones. El sistema PEX, que ya en algún punto lo hablamos, que el sistema PEX entonces favorece la comunicación funcional e intencional, y los mapas visuales. En general, lo que hacen los apoyos visuales, todos los apoyos visuales, no importan pues la modalidad, están basados en la anticipación, están basados en la capacidad de comprender, de organizar mejor el entorno y mejor también las tareas y regular las emociones. Entonces, cuando se anticipa, por ejemplo, una rutina o cuando se anticipa un cambio, ya la persona va a reducir muchísimo más esa incertidumbre, reduciéndose mucho más también esa parte de eh, pues de las explosiones a veces emocionales que pueden tener. Entonces, para implementarlo, lo primero es que si siempre, eso es algo que es importante, debemos adaptarlo o adaptarlos al nivel cognitivo de cada persona. Entonces, previamente ya se debe haber realizado una evaluación para saber qué tipo de perfil cognitivo tenemos, qué perfil necesita en cuanto a la adaptación. Entonces, adaptarlos a nivel cognitivo, adaptarlos a la edad también es fundamental. Usar materiales que sean claros,
usar materiales que sean también comprensibles, que sean consistentes los pictogramas. No es que hoy voy a cambiar un pictograma y mañana voy a utilizar otro, no, siempre deben ser iguales. Entonces, se pueden utilizar pictogramas, fotos reales, objetos, por ejemplo, también puede servir bastante para el sistema aumentativo. Siempre, si se van a implementar, ubicarlos en lugares que sean visibles y que sean de fácil acceso. Un ejemplo, si estamos hablando de una rutina de cepillarse los dientes, pues que no esté en la cocina, sino que esté en el lugar donde la persona se cepilla los dientes todos los días, porque son accesibles para la vista y que son consistentes también, son lugares visibles. Para implementar lo que son los recursos del componente pues de apoyos visuales, siempre se debe partir de la repetición. No es que de la noche a la mañana ya la persona esté haciendo todo, no, sino que debe partir de la repetición, debe partir también de un refuerzo positivo. Si la persona lo hace correctamente, entonces darle como ese estímulo positivo, un reforzador de tipo social. Y la técnica del modelado es no solamente que la persona lo haga de la noche a la mañana, no, sino que también tengamos un modelo. En este caso puede ser el mismo terapeuta o puede ser el padre de familia, quien le brinde las pautas de cómo los va a realizar. Yo les había mostrado una página que es Arasa, que se las voy a volver a compartir. Recuerden que igual es una página que la idea es que ustedes lo puedan explorar. Tiene muchas aplicaciones, tiene pues muchos recursos. Ahí ya pues cuando ustedes empiezan, ya les pide pues como el acceso. Igual también ustedes pueden pues como mirar esos, tiene 3.500 pictogramas, muchísimos programas. Ya ustedes utilizan pues como el menú, ya pueden colocar los materiales. Bueno, ya realmente pues hay muchas cosas que pueden utilizar. Acá están todos los materiales. También hay un aula abierta para que ustedes puedan aprender a utilizarlos y los pictogramas. Entonces, no solamente está pues como los materiales que debemos utilizar en general, sino que, por ejemplo, pongamos una asignatura. Entonces acá están las asignaturas, clase de religión, de matemáticas, de español, de alemán. Bueno, les voy a compartir la página. Porque una clave visual. Resulta que cuando nosotros utilizamos un sistema aumentativo alternativo de la comunicación, que recuerden que es una estrategia para fomentar esa comunicación tanto comprensiva como expresiva, uno de los más utilizados es el sistema PEX. De hecho, es el de elección principal, pero no son los únicos que uno es el único que se debe utilizar. Entonces acá tenemos varios componentes y es que cuando damos una clave verbal, son muy sutiles y estamos hablando con personas que tienen un mejor procesamiento de la información a nivel visual. Mientras que las claves visuales son mucho más concretas. Esto lo estamos hablando desde la economía verbal. Las claves verbales suelen ser complejas, mientras que las claves visuales suelen ser mucho más simples. Las claves verbales suelen ser pasajeras, la decimos y ya, desapareció. Mientras que las claves visuales son permanentes y las claves verbales son variadas. A veces damos instrucciones muy diferentes todo el tiempo, así estamos dando o queriendo transmitir la misma información, mientras que las claves visuales son constantes. Son tipos de claves visuales. Entonces, miren, por ejemplo, a nivel emocional, eso es lo que les mencionaba del sistema semáforo. Entonces, alto, piensa, actúa. También termómetros de clasificación. Entonces, ¿qué tanto estás sintiendo en ese momento? Y también un sistema de relajación, por ejemplo, ¿qué prefiere? Y este es el que yo les mencionaba de que puedan aumentar la autonomía. Entonces, eh, para relajarse, si está nervioso, quiere una pelota, quiere el arroz, de hecho es muy bueno para la parte sensorial, o un rompecabezas.
Y tenemos un sistema, ese es el sistema PEX tradicional, ese que les estoy mostrando acá con el cursor, que es un cuaderno anillado y en el cuaderno anillado entonces hay unos pictogramas con una tira pegante, una tira de velcro, donde entonces los pictogramas se pegan ahí, son desprendibles para formar la oración acá. Y pues ya con el auge de las tecnologías, ya el sistema PEX pues muda de ese sistema tradicional que pues a veces era muy pesado para muchos niños y ya ahora hay muchos aplicativos como Grid 3 que de hecho les hablaba de él en estos días en clase. Y ese sistema que es muy similar, miren que lo mismo es un dispositivo pues móvil, una tableta electrónica que tiene la misma función que el sistema PEX, solo que digital. Entonces esto hace que sea mucho más sencillo para que ellos puedan entonces cargarlos, porque a veces sí se volvía muy engorroso para ellos el tener que, y sobre todo si eran pues niños más pequeños, el tener que cargar todo el tiempo con el cuaderno anillado. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte del sistema PEX. No todas las personas necesitan claves visuales de la misma intensidad, pero que sí van a servir bastante para que se puedan comunicar. Vamos a ver un ejemplo de que ustedes puedan mirar cómo es el uso del sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Tenemos también algo fundamental y viene siendo esa parte emocional en el trastorno del espectro. Entonces, para la regulación emocional nosotros tenemos tres niveles. Un primer nivel que es la regulación fisiológica y a nivel sensorial, entonces que tiene que ver con mantener un nivel de alerta adecuado, responder de manera pues apropiada ante los estímulos sensoriales del ambiente. También es muy importante el tema de la regulación emocional, es muy importante comprender ese aspecto. Eh, y la regulación a nivel cognitivo. Entonces, cuando hablamos de la regulación cognitiva, es el uso de procesos cognitivos que son conscientes, que son controlados, que tiene que ver mucho con función ejecutiva. Recuerden que lo que es todo el sistema límbico y lo que es el sistema prefrontal van a tener mucha relación con cómo una persona regula esas emociones. Entonces, tiene que ver con el control inhibitorio, sobre todo esa función ejecutiva. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional en el trastorno del espectro, hablamos que pues tiene que ver con un reto para la persona con autismo, incluso también se traduce un reto en su entorno. Cuando hablamos de regulación emocional, entonces hablamos que es esa capacidad que nosotros paulatinamente vamos desarrollando en la capacidad para identificar, en la capacidad para comprender y expresar, incluso modular todas nuestras expresiones de manera consciente, de manera flexible, de manera también adaptativa, según el contexto y según el momento en el que estamos. Entonces, cuando hablamos de la expresión emocional, hablamos de esa capacidad de reconocer lo que sentimos, de nombrar las emociones, de controlar también esa intensidad y esa duración de la emoción, de no tener de pronto un pico a nivel emocional, un cambio a nivel emocional y podernos recuperar después de una reacción emocional que es intensa. Todos como seres humanos llegamos a un punto y a veces eh, pasa que hay una desregulación emocional. Pero lo diferente es que poder o logramos controlarlo en el entorno, logramos controlar en cuanto a la intensidad, porque la parte emocional se puede ver diferente en el trastorno del espectro. Recuerden que tiene que ver con áreas neurocognitivas, que tiene que ver con áreas a nivel del procesamiento sensorial, del procesamiento emocional, del control ejecutivo, que ya hemos mencionado en lo que son las teorías explicativas. Entonces, la teoría de la mente es una de las teorías que nos relatan el por qué.
nos explican el por qué una persona con autismo puede presentar esas dificultades. Entonces, dificultades para entender los estados mentales, tanto propios y ajenos, les cuesta bastante la coherencia central porque hay mucha atención al detalle de los estados mentales pues propios y de los demás, las funciones ejecutivas en cuanto a la capacidad de poder flexibilizar. ¿Qué debemos entender en cuanto a las manifestaciones emocionales? Pues las manifestaciones emocionales en el autismo son muy frecuentes, entonces pueden haber explosiones emocionales que son desproporcionadas, lo que ya hemos mencionado, muchos lo pueden confundir con rabietas, pero no son rabietas, son explosiones emocionales desreguladas, desproporcionadas. A veces pueden tener reacciones de angustia, van a tener ansiedad, frustración ante cambios o ante estímulos que son inesperados, que yo realmente no tenían en cuenta. Pueden haber también dificultades para poder expresar verbalmente lo que sienten y recordemos que si yo no expreso bien lo que siento, pues voy a tener mucha dificultad para poder nombrarlo, para poder incluso autorregularlo y que pues a veces también entendemos que esas crisis sensoriales o esas crisis emocionales pues no tienen un contexto determinado, puede ser en la parte social o en la parte académica. Algo importante para entender, y es que a veces como adultos no comprendemos que no es regulación emocional, no es simplemente controlarse, no es simplemente portarse bien, no es imponer la calma desde fuera sin comprender lo que la persona está sintiendo. Recuerden que unas estrategias de apoyo o estrategias de intervención es analizar primero qué detonó, qué causó esa parte emocional. No castigar solamente por castigar y que debemos tener estrategias también de intervención. Entonces, un apoyo psicoeducativo porque la idea es enseñar cuáles son las emociones más básicas eh, y cuáles son las emociones complejas, empezar primero por emociones básicas, luego ya pasar a lo complejo. Entonces, recuerden que debemos utilizar herramientas como los pictogramas, como las historias sociales, como los videos, usar las escalas visuales como el termómetro emocional, el termómetro con semáforos. Por ejemplo, este, ya les voy a mostrar pictogramas con ciertas emociones, que son las tarjetas emocionales. Entonces, si la persona está enojada, si la persona está molesta, ir combinando emociones a medida de que la persona pues vaya entendiendo mucho más. Y la tarjeta emocional que tiene que ver pues también con este termómetro del humor, que tanto se siente frustrado, que tan feliz se siente, porque incluso pues también hay desborde emocional en la alegría, en la felicidad, no solamente en el enojo. Y que también es fundamental no solo los pictogramas, sino también esas técnicas de autorregulación. Entonces, poder enseñar, igual esto viene más en el componente de una terapia cognitivo-conductual, como por ejemplo de respiración diafragmática, el mindfulness adaptado al trastorno del espectro, en general, pues en cualquier actividad que estén realizando pausas a nivel sensorial, que pueda estar también en un espacio tranquilo, que pueda tener también un espacio, lo que se llama zona de la calma, que pueda también estar con una integración de rutinas sensoriales, cepillos, pelotas, chalecos con peso, que también ya se había explicado, y el apoyo emocional y terapéutico, que es fundamental. Entonces, importantísimo poder que la persona comprenda cuáles son las emociones, cómo se pueden ver las emociones. Entonces, de hecho, acá en el material de estudio, en el material de trabajo, yo les dejo una herramienta, pues varias herramientas, de hecho, en la carpeta de libros y guías generales. Por ejemplo, aprendiendo sobre las emociones, un manual de educación emocional que les va a servir muchísimo para poder trabajar con ellos. Es un libro de 200 actividades, es una guía más educativa, pero les quiero mostrar algunas. Esperen, yo bajo por acá. Entonces, conociendo las emociones, elaboro un listado de las emociones que conoce, empieza de lo mínimo a lo máximo, luego ya pues está la emoción que lo causa, como la respuesta impulsiva. Bueno, realmente pues hay muchas estrategias que pueden utilizar en este manual. Hay otro manual que tiene que ver esto con fortalecer las habilidades socioemocionales,
Esa también puede ser una herramienta muy útil para ustedes. Es más una guía pues como para poder trabajar, qué recursos, bueno, y también hay otros recursos adicionales que les puede ser de utilidad, bueno, hay muchas. Em, También incluso para la parte, por ejemplo, de las emociones, bueno, ahí pueden, guías de lo mental en el aula, regulación de las emociones, es otro. Ese sí es un libro. Entonces, acá en el índice, ¿qué son las emociones? ¿Cómo es el procesamiento de las emociones? ¿Cómo es el proceso de regular las emociones? Para que entonces también lo puedan leer. Pues, son materiales que son bastante útiles. Y también están los pictogramas para que puedan trabajar. Recuerden que igual los pictogramas deben ser adaptados. No cualquier pictograma que veamos en internet sirve para todas las personas con trastorno del espectro. La idea es que sean, pues, o que se realice, pues, principalmente un análisis clínico, qué tipo de perfil cognitivo, qué tipo de perfil emocional. También les voy a compartir en este momento hay algo que se llama la ruleta de las emociones de Purkinje. Es compleja, digámoslo así, al principio de comprender para las personas, sobre todo que tienen bajo coeficiente intelectual. Y les voy a compartir este video, que es un video de las emociones para que ustedes entonces puedan trabajar con ellos. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso para continuar entonces con la temática. Ya les voy a colocar acá el aviso para que entonces puedan ir a desayunar, puedan ir a comer algo y nos veremos dentro de unos minutos. Y también debemos entender que hay algo que se llama el iceberg del trastorno del espectro autista. Es decir, eso es una analogía, cuando hablamos de iceberg, hablamos entonces que es una analogía de lo que pasa o lo que sucede en el trastorno del espectro, principalmente porque cuando hablamos de un iceberg, hablamos entonces que lo que tenemos en la superficie es lo que vemos cotidianamente en el autismo, podemos ver un negativismo, un autoaislamiento, las conductas que son disruptivas, de pronto podemos ver lo que ya hemos mencionado, que son las agresiones, que a veces se viene siendo por falta de un adecuado control de impulsos, y las partes de las conductas disruptivas o estereotipias. Todo viene de la cognición, del lenguaje y el perfil sensorial, que son los puntos clave del trastorno del espectro. Pero debajo del iceberg nosotros tenemos una necesidad de estimulación sensorial, una carencia de habilidades sociales, unos intereses de pronto que son más restringidos y problemas en la comunicación y la rigidez. ¿Por qué es muy importante o por qué les presento esta analogía del iceberg del trastorno del espectro? Porque cuando nosotros aplicamos esta analogía al autismo, pues nos permite explicar por qué muchas de las dificultades, por qué muchas de las características de las personas con autismo, pues a veces son invisibles a simple vista y que no se observa en la superficie, que sería la punta del iceberg. Por eso es una analogía, que pues realmente lo que sabemos o lo que conocemos o lo que entendemos o lo que podemos ver es solamente una pequeña parte de lo que realmente ocurre internamente en una persona con autismo. Cuando desglosamos o cuando entendemos la analogía, en la parte superior es lo visible, lo que la mayoría de las personas notan en las personas con autismo, incluso pues comportamientos que pueden ser visibles, características como las dificultades en la socialización, la parte de la autoestimulación o las estereotipias, pues los comportamientos repetitivos y restringidos, de pronto un lenguaje literal, un lenguaje muy mm, lineal en cuanto pues que no hay una bidireccionalidad en el discurso y el contacto visual que puede ser incluso evitado. Pero hay otra parte y es lo profundo del iceberg,
que representa lo que no vemos cotidianamente, que igual afecta a las personas con autismo, pero que pues son experiencias más internas, experiencias que no se perciben a nivel externo, a nivel de lo visual. Entonces, por ejemplo, a veces se nos olvida que las personas con autismo tienen ansiedad, tienen un estrés que es el estrés social, que se llama también el burnout social o el burnout autista, que es un término que no es clínico, es un término que viene más asociado a ese auge de las neurodivergencias, ese auge también pues de ese concepto de lo que es neurodivergente, donde pues muchas personas con autismo sienten un cansancio, sienten un estrés social que manejan internamente cuando están sobre todo en interacciones sociales. A veces incluso podemos ver personas que aparentemente están en un entorno social con sus amigos o con su grupo de trabajo y que pues no notan o las demás personas no notan que pues que están teniendo dificultades en esa interacción y viene siendo ese burnout social. De hecho, pues hay una fatiga emocional amplia, es ese tratar de adaptarse a, a las expectativas sociales, a las ajustar de pronto incluso su comportamiento al entorno para ellos es difícil, a veces es un entorno que no es amigable para el trastorno del espectro, entonces para ellos realmente es algo muy agotador y que a veces no solamente es solo interpretar las señales sociales, sino que una persona puede estar luchando continuamente por entender qué está pasando, qué le está queriendo decir el otro, cómo es ese lenguaje corporal, cómo son las normas sociales de pronto implícitas, y no solo eso, sino el procesamiento sensorial, que muchas personas con autismo pues tienen dificultades para procesar esos estímulos sensoriales, ruido, luces brillantes, ciertas texturas, que en un entorno cotidiano, pues todo el tiempo nosotros nos estamos enfrentando a mucho ruido, sobre todo si, por ejemplo, vive en una ciudad o debe ir a trabajar y debe pasar por una autopista o por una calle principal, es allí donde está experimentando eh, esas sensaciones que le causan malestar y puede ser que los demás no lo noten, pero está incómodo, está ansioso y que es importante tener en cuenta porque de todas maneras a veces, o bueno, o entender la analogía nos subraya que el autismo no es solo lo que se ve externamente, que es crucial comprender qué hay detrás de esos comportamientos que son visibles, qué hay detrás de pronto de las estereotipias, que no es solamente un capricho, porque de hecho, pues en una consulta, en un momento dado, una docente y la misma madre, pues como del paciente, ya el paciente tenía 13 años, mencionaban que era un capricho que él tenía, era una estereotipia que él siempre tenía y que hacía en clase. No es un capricho, no es un tic, es una estereotipia que es diferente a un tic y que realmente les funciona para estar regulados a nivel emocional. Entonces, después o debajo de esas experiencias visibles está lo que las personas sienten, esa parte de los desafíos que son múltiples, que las personas con pues un trastorno del neurodesarrollo, en este caso un autismo, todo el tiempo se están enfrentando. Hablemos de las características clínicas neuropsicológicas del trastorno del espectro. Hablamos entonces que hay un perfil que pues tiene rasgos de funcionamiento que va desde un coeficiente intelectual que está por debajo de 80 hasta un coeficiente intelectual que está por encima del promedio. Recuerden que el promedio está en 90 aproximadamente, de 90 a 110, 109, 110, que la interacción social puede ser frío o apartado, puede ser un activo atípico, es decir, está en grupos sociales, se vincula con grupos sociales, está pues como en muchos grupos, pero que igual hay una fatiga, el burnout autista, que la comunicación puede ser tanto verbal como no verbal en cuanto a las dificultades, las habilidades motoras torpe y descoordinado desde lo ágil y coordinado. De hecho, pues hay muchas personas con autismo que son grandes deportistas. En la parte sensorial está la hiposensibilidad, la hipersensibilidad y el arousal, que es el nivel de alerta, puede ser bajo sin respuesta o extremo. Entonces, hablar de la neuropsicología del trastorno del espectro autista, lo importante de la neuropsicología es comprender cómo están esas funciones cognitivas, cómo son esas características que hacen parte del diagnóstico del trastorno del espectro, entonces, cómo se van a manifestar en esos niveles en cuanto a las habilidades, cómo son esas conductas. Por eso es tan importante que esos enfoques
de rehabilitación, de intervención cognitiva, de intervención emocional, pues se enfoquen también en las habilidades y las necesidades individuales, pues de cada persona con autismo. Entonces, importante entender que las características, aunque en el trastorno del espectro autista tenemos diferentes tipos de perfiles, muchísimos, siempre debemos evaluar cómo está ese procesamiento sensorial. Recordemos, hiper o hiposensibilidad, que las personas con autismo muestran respuestas sensoriales que son inusuales, que afectan esa capacidad para interactuar. De hecho, les afecta bastante el procesar el entorno, entonces debemos evaluarlos. Debemos evaluar cómo está la atención. Muchas personas tienen dificultades para concentrarse en tareas que no son motivacionales, no les motivan, en tareas que de pronto implican aspectos sobre todo de tipo social. Entonces, evaluar también la atención, evaluar la memoria. Recordemos que suelen tener buena memoria eidética, suelen tener buena memoria pues a largo plazo, sobre todo en áreas de su interés y en áreas que tengan que ver con lo visual, pero que la memoria de pronto de trabajo suele estar un poco más afectada, evaluar cómo está la función ejecutiva, normalmente no perfil prototípico de autismo. Hay dificultades en planificación, hay dificultades en organización, hay dificultades en flexibilidad cognitiva, en ese control de impulsos, especial pues en un autismo medio alto, igual vemos esa dificultad y mirar cómo es esa parte de la teoría de la mente y del perfil cognitivo, pues en general, el coeficiente intelectual, pero también indispensable evaluar eh, pues los rasgos de funcionamiento en la vida cotidiana. Algunos casos de autismo pueden ser clasificados como discapacidad y otros no, que era una pregunta que me hacían, si todo el autismo era clasificado como discapacidad, algunos sí, otros no. Y que esa clasificación como una discapacidad pues depende de varios factores. Primero, el nivel de funcionamiento adaptativo. Por eso les digo que en neuropsicología o en una evaluación neuropsicológica esto es fundamental evaluarlo. Nosotros no podemos obviar evaluar el perfil adaptativo con un Vineland o con un ABAS-2 o con pues la prueba que ustedes realmente con los que se sientan más cómodos, pero el coeficiente intelectual también hace parte de esa clasificación como una discapacidad y si está asociado o no a algún otro síndrome. ¿Por qué es importante esa evaluación neuropsicológica? Porque realmente nos permite saber y qué potenciar en cuanto a las habilidades y qué mejorar en las dificultades. Entonces, cuando el autismo sí se considera una discapacidad intelectual, cuando primero tiene un grado de adaptación en esa vida cotidiana, que afectan todas las áreas. Entonces, en la comunicación y en la independencia, si la persona, por ejemplo, en cuanto a la interacción social, pues está significativamente afectada, no es una persona de pronto autónoma 100%, si la educación o ese funcionamiento adaptativo también tienen pues un compromiso y que ahí ya se puede considerar una discapacidad del desarrollo, que es diferente a otro tipo de discapacidades. También hay que hablar de los diferentes países, pues en todos los países se valora mediante escalas diferentes. Acá en Colombia, pues ese nivel adaptativo prima el Vineland y el ABAS-2, que son pruebas para evaluar ese funcionamiento adaptativo, que pues creo que la mayoría de los países latinoamericanos son los que se utilizan principalmente. Esa parte del nivel adaptativo fundamental, pero también lo que les menciono, el coeficiente intelectual. Entonces, si el niño tiene un autismo, pero en las pruebas neuropsicológicas adicional también obtuvo un perfil de discapacidad intelectual, ya sí se suele clasificar como una discapacidad múltiple o una discapacidad del desarrollo. Pues en este caso, pues tanto el coeficiente intelectual como las dificultades adaptativas con el Vineland están alteradas, tienen un perfil bajo, ahí sí se puede clasificar o sustente la clasificación diagnóstica como una discapacidad. Igual, pues también hay que hablar de lo que les menciono, algunos síndromes como el síndrome de Down, como el síndrome frágil, como el síndrome de Rett, que incluyen autismo también, pues como parte de su cuadro, en estos casos ya sí es una discapacidad. ¿Por qué? Primero porque ya sabemos que en X frágil, síndrome de Rett, hay un coeficiente intelectual bajo, que pues ya sabemos que el síndrome de Rett es una discapacidad hereditaria,
pero también es importante mencionar que pues igual ya hay trastornos genéticos, hay trastornos neurológicos, entonces si el autismo tiene un coeficiente intelectual por debajo de 70, es discapacidad. Si el autismo a su vez tiene una asociación con un síndrome, es discapacidad. Y si el autismo es leve y tiene un buen funcionamiento adaptativo, no es discapacidad. Entonces, cuando el autismo no se considera como discapacidad es porque el niño tiene una inteligencia en rango promedio o superior, porque tiene buen lenguaje, porque tiene buena adaptación funcional, pues porque, bueno, la adaptación funcional, aunque con límites, tiene pues buena adaptación a nivel general y que de pronto las dificultades solo están en esa interacción social, son leves y que tiene intereses restringidos, pero que no interfieren con su calidad de vida total. Entonces, en casos donde, aunque haya un diagnóstico de autismo leve o grado 1, no es o no en todos los países se reconoce legalmente o clínicamente como discapacidad, especialmente si no requiere apoyos sustanciales en la vida cotidiana. Como les digo, esto varía de país a país. Existen países donde las leyes cambian, existen países donde entonces el autismo sí es una discapacidad, pero en la mayoría no. En la mayoría solo entonces recuerden que si se asocia a un síndrome, sí, pues si es un autismo de tipo sindrómico, si hay discapacidad intelectual por debajo de 60 y si las funciones adaptativas no están dentro de los límites esperados. Entonces, evaluar siempre el coeficiente intelectual, evaluar la atención. Recuerden que el perfil típico del autismo, entonces vemos dificultades en dividir o alternar el foco atencional. Hay baja atención conjunta, es decir, esa capacidad de compartir con el otro, de coordinar con el otro. Eh, pues una referencia compartida, las funciones ejecutivas también van a estar alteradas y la organización y la planificación también tienen alteración. Importante esta clasificación. De 90 a 109, 110 es promedio, de 80 a 89 es bajo promedio, de 70 a 79 está en el límite o la frontera, limítrofe, y si el coeficiente intelectual está por debajo de 70, ya se considera una discapacidad intelectual que tiene diferentes niveles. De 55 a 70 es leve, de 40 a 54 moderada y por debajo de 40 es severa o profunda. Entonces, esos niveles deberían ser evaluados en el autismo porque es importante establecer un perfil cognitivo individual. De allí, de hecho, parte ese perfil o esa detección de fortalezas y debilidades cognitivas. Si tiene buena memoria visual, pero dificultades en el razonamiento verbal y también, como les digo, si hay una identificación de una discapacidad intelectual asociada que va a influir en el diagnóstico y de hecho en el pronóstico. Entonces es importante nunca dejar de evaluar el coeficiente intelectual, indispensable. No podemos partir solamente de hacer la anamnesis y luego pasar a evaluar con una 2.2 y una DR, no. El perfil intelectual cognitivo, lo general, es indispensable. De hecho, pues allí en la evaluación de lo que es el perfil cognitivo, nosotros partimos de pues ese ajuste de los objetivos terapéuticos. De hecho, pues en psicología, en fonoaudiología y terapia ocupacional también nos basamos en el coeficiente intelectual para esos ajustes y porque al componente educativo le sirve bastante esas estrategias. Entonces, cómo ajustar esos currículos, cómo adaptar esos apoyos escolares, esa necesidad de apoyo si la persona requiere o no. Y bueno, y también para un seguimiento evolutivo, ¿cierto? Pues en cuanto el coeficiente intelectual, en diferentes etapas se debe evaluar. Entonces, si estamos con un niño que tiene, supongamos, 7 años y apenas está siendo evaluado a nivel desde neuropsicología, no solo evaluar áreas concretas, sino áreas como el coeficiente intelectual, pues nos va a permitir evaluar el progreso o si hay estancamientos o no. La idea es que el perfil cognitivo pues sea homogéneo, no es que de niño sacó una discapacidad intelectual moderada y de adulto ya saca un perfil sobre 115. Esto no es algo pues, que pase, a no ser de que hayan errores en la calificación y en la interpretación
de la prueba. Por lo general, ese coeficiente intelectual pues es homogéneo en el tiempo, pero sí se espera que cuando se mide el impacto de las terapias, cuando se mide el impacto de las intervenciones educativas, pues suba un poquito en cuanto a algunas áreas. Eh, es muy importante entonces siempre evaluar el lenguaje. El lenguaje en cuanto a la clasificación, si hay verbal, no verbal. Recuerden que algunos pueden tener un lenguaje que es completo, un lenguaje que aunque tiene buena destreza, pues va a tener dificultades de pronto en lo pragmático, en la comprensión de instrucciones que son complejas y que no tienen pues mucho que ver con la capacidad intelectual. De todo lo que hemos visto, vamos a ver un resumen, una clarificación. Nos va a servir muchísimo para aterrizar un poco al tema siguiente. Bueno, ahí teníamos entonces un resumen de todo lo que ya hemos visto hasta el momento. Voy a abrir la cajita de preguntas del chat para que podamos entonces resolver algunas inquietudes que ustedes tengan hasta el momento, para que entonces podamos culminar. Bueno, Erika nos pregunta que quiere pues un poquito más de explicación sobre lo que es el arousal. El arousal en general, pues si hablamos pues a nivel en general, es un término que se utiliza para mirar cómo está ese nivel de activación del cuerpo, cómo está el organismo en cuanto a la alerta. Entonces, qué tan encendido, entre comillas, qué tan atento, qué tan activado está nuestro sistema nervioso en el momento dado como tal. Entonces, nosotros tenemos varios niveles de arousal, de hecho, pues como seres humanos. Entonces, si es arousal bajo, es porque estamos somnolentos, es porque hay cansancio, porque hay una lentitud a nivel mental, porque hay menor atención, eso también se debe tener, y un bajo, por ejemplo, interés por estímulos, que muchos, como les menciono, muchas personas con autismo tienen bajo nivel de arousal porque hay un bajo interés por los estímulos, y cuando está un arousal alto, que es óptimo, que es lo que esperamos, es porque hay buena atención y regulación emocional, hay mayor capacidad de aprendizaje como tal. Pero también tenemos otra parte, y es que hay personas que tienen un arousal extremadamente alto, donde hay irritabilidad, donde hay activación, donde hay hipervigilancia, donde entonces son reacciones muy rápidas, pero muy poco controladas. El hecho de que sea rápido no quiere decir que, pues, sea lo correcto. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros estamos en un nivel de estrés ante un examen, pues nosotros nos asustamos de repente, estamos muy inquietos. A eso me refería con el nivel de arousal. Y por ejemplo, en la parte del autismo, pues muchas personas con autismo presentan un hipoarousal, que de hecho es el término, pues que es una baja activación, o al contrario, un hiperarousal, que es una alta activación, lo que explica entonces el por qué. Hay crisis sensoriales, porque hay hiperactivación, porque hay una búsqueda sensorial cuando necesitan pues muchos más estímulos, porque hay hiperarousal, porque entonces hay dificultades para regular también esa parte emocional, porque hay evitación sensorial,
porque a veces, de hecho, fue un término que me decía pues un paciente que a veces se sienten demasiado, como que se siente demasiado cuando hay una evitación sensorial. Entonces es importante tener esa parte también del nivel de arousal, que es el nivel de alerta. Puede estar hipo o hiper. Luis, sí, el autismo se puede combinar con el TDAH, pero debemos entender que hacer la evaluación debe ser pues un componente clínico, pero sí, hay mucha concomitancia de hecho entre ellos. Belinda, buen día. ¿Qué posibilidad hay en un niño autista que no es verbal a los 3 años que pueda hablar? Las posibilidades dependen de muchas características. Primero, por ejemplo, si el nivel intelectual, si está estimulado o no está estimulado, si está con terapias o no están terapias. No todas las personas que son no verbales se quedan todo el tiempo no verbal. No, esto depende mucho de muchas características. De hecho, yo ya les mencioné a Steven Wilshire, que pues es un artista visual que al principio era no verbal, ya luego pues se fue estimulando. Hay otra que también pueden buscar que es Temple Grandin, que al principio era no verbal y empezó a hablar a los 4 años más o menos, pero que igual depende de muchas características. Belinda nos pregunta, ¿es necesario que los niños autistas dejen las estereotipias? No, las estereotipias para ellos son necesarias para eh, la autorregulación. Sí, Jenny, eso lo vamos a ver en las intervenciones. No te preocupes, que nos preguntas sobre una bitácora o pues como una guía o un formato para trabajar, eh, pues como con esa parte pues como de niños con autismo. Bueno, vamos a dejar acá. Recuerden que todas las clases están grabadas. Nos veremos nuevamente el lunes. Mañana no tenemos clase para que entonces puedan descansar el resto de día y mañana que es domingo. eh, Nos veremos entonces el 1 de diciembre a la misma hora de siempre y espero que descansen bastante. Nos vemos. Chao.